Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, dice la palabra del Señor así. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder predicar el Evangelio, poder presentarnos, Señor, a ti el día de hoy, en tu casa, reunidos todos juntos, Señor. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestros corazones, nos edifique, nos ayude en todo momento, Señor, a entender tu palabra. Algunos pasajes que vamos a ver el día de hoy, que tú nos des la sabiduría para poder comprenderlos sanamente, Padre. Gracias, Señor, que en toda circunstancia tú siempre permites que podamos seguir adelante. Aumenta nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra sabiduría, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, tu palabra siempre, Señor, nos santifique. Tu iglesia se edifique, Señor, tu voluntad sea hecha, no la nuestra, Padre. Gracias por este sermón en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? Estamos probando si funciona tener este micrófono así, si no funciona lo quitamos, no se preocupe. Yo sé que de repente los que predicamos o los que hablamos acá les damos problemas a los de hermanos del sonido. Es la eterna lucha entre el que está el micrófono y el que está en el mixer. Hay una guerra siempre, toda la vida, ¿no? Y eso así es y así será. Súbele, bájale. Hermanos, el día de hoy, hermano, nuestro tema se titula Dios, el cristiano y el gobierno. En la Escritura tenemos el pasaje de Romanos 13, que es el pasaje clave cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de la autoridad, cuando hablamos de los súbditos, del pueblo. Y estudiando Eclesiastés 8, he encontrado muchos paralelos, hermano, entre Romanos 13 y Hebreos 8. Entre Hebreos 8 y Romanos 13, ¿no? Que es el pasaje por excelencia cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos de un poco de política, de hecho, un poco de la autoridad, etcétera, del rey, del presidente, dependiendo de qué tipo de gobierno tenga cada nación. El día de hoy, hermano, este tema es necesario porque nos toca, pero también viene muy a modo, ¿verdad? Por lo que estamos pasando en estos días políticamente hablando y alrededor del mundo en el tema del gobierno. Este año, por ejemplo, son elecciones en este país. Vamos a ver qué va a pasar en las elecciones. No sé si vieron todo el revuelo que se armó en las redes sociales esta semana con el efecto Bukeles, ¿no? Que fue reelegido el domingo pasado. Y querramos o no, siempre estamos un poco involucrados en política y no somos politólogos los cristianos, pero sabemos un poco, por lo menos lo suficiente para pelearnos unos con otros. Hay gente, hermano, que está en contra de hablar del gobierno o de la política en la iglesia. Yo coincido con Spurgeon, predicador de la era victoriana, que decía que es debido a que los cristianos no hablan de doctrina y no hablan de política, que esa es la razón por la que muchas veces se encuentran los payasos en el púlpito y los corruptos en el poder. Y es cierto, yo creo que si a alguien Dios le ha dado sabiduría para hablar de estos temas, bíblicamente hablando, aunque no sepamos de ciencias políticas, es a nosotros. Yo me quedo impresionado, hermano, cuando leo las Escrituras, todo lo que la Biblia dice de política.
Es increíble, parece que fue escrita en el 2020, cuando se soltó toda esa polarización política por el COVID y las marchas y todo eso. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo unos principios bíblicos acerca de cómo nosotros los cristianos debemos de conducirnos en este tema de política. Me acuerdo cuando vimos Romanos y llegamos al capítulo 13, estuvimos hablando de este tema, y hoy vamos a hablarlo igual, pero desde Eclesiastés. Lo vimos desde la sabiduría de Pablo y lo veremos desde la sabiduría de Salomón. Entonces créame que vamos a aprender mucho. Y no solamente Salomón era sabio, era rey. Es como si hubiera sido un presidente. Imagínense, un presidente escribiendo palabra que llega a ser inspirada por Dios y que llega a ser la palabra de Dios, y el mismo presidente dándonos a nosotros instrucciones sobre los temas políticos. Y mucha gente dice, no mezclemos la iglesia con la política. Obviamente Dios no nos llamó a los cristianos a politizar al mundo. Dios nos envió a evangelizar al mundo. Está prohibido hacer proselitismo político dentro de la iglesia. Pero hablar de política no está prohibido, porque la Biblia habla del gobierno, de los súbditos, de los reyes, de todos estos temas que tienen que ver con autoridad, con la policía, claro, en el contexto ya moderno, ¿no? Con la espada que trae el policía, la pistola, etc. El día de hoy, hermano, vamos a ver 5 puntos en estos 17 versículos, que créame, me estuve quebrando la cabeza toda la semana con ellos. Porque, wow, son difíciles, máximo cuando tú los estás leyendo en la Reina Valera del 60, ¿no? Yo tuve que valerme de la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, para poder entender un poco más estos pasajes, porque el lenguaje poético y de sabiduría de la Reina Valera del 60 es un poco difícil. Este será nuestro bosquejo, hermanos. Halagos al siervo sabio del rey. Eclesiastés 8:1. Luego, hay que someterse al gobierno legítimo. Eclesiastés 8:2 al 5. Luego, Dios puede acabar con un gobierno tirano. Eclesiastés 8 del 6 al 9. 4. No hay que desesperarse ante la impunidad. Eclesiastés 8 del 10 al 15. Y por último, hay que confiar en Dios. Él sabe lo que hace. Eclesiastés 8, 16 al 17. Ahí me faltó el 1 en el 7, hermanos. Disculpas. Bueno, vamos a ver entonces el primer punto, hermano. Halagos al siervo sabio del rey. Eclesiastés 8:1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. La primera es una pregunta. ¿Quién como el sabio? Todo parece indicar, hermanos, que estos son los halagos a un siervo en la corte del rey. Se está halagando la sabiduría de este hombre porque es un hombre que está en la corte del rey y sabe discernir muy bien los tiempos, sabe discernir muy bien las decisiones que se deben de tomar o lo que está pasando. Este hombre necesita esta sabiduría para proceder delante del rey, especialmente si el rey está equivocado. Porque en el contexto histórico en que lo estamos viendo, obviamente el rey era alguien que era dueño prácticamente de la gente en este entonces. Entonces, cuando el rey estaba equivocado y tú estabas en la corte sirviéndole al rey, tenías que tener mucho cuidado en cómo manifestabas tu desacuerdo. Recuerda, hermano, que cuando estamos hablando de sabiduría en las Escrituras, no estamos hablando, hermanos, de ser sabelotodos. Eso es lo que se entiende el día de hoy muchas veces. Cuando alguien sabe mucho, se entiende que es un sabio. Sabiduría en las Escrituras es sabiduría para vivir, es sabiduría para hacer el bien e ingenuidad para hacer el mal. Como dice Romanos, ¿no? Hay que ser sabios para hacer lo bueno e ingenuos para hacer lo malo. El verdadero sabio, entonces, en la palabra del Señor, hermanos, es alguien que es piadoso ante Dios, es alguien que es justo ante los demás y que es una persona de alguna manera que tiene dominio propio. Es una persona muy recatada, muy centrado, muy íntegro. Trata de ser lo más íntegro posible.
Ese es un sabio, hermano, en las Escrituras. Encontrar un hombre así en estos tiempos es muy difícil. Para empezar, el simple hecho de encontrar un hombre que sea creyente, que tema a Dios, ya es difícil. Ahora, encontrar un hombre, hermano, que aparte de ser cristiano, se dedique a cultivar la sabiduría, es casi una misión imposible el día de hoy, hermanos. Son hombres de edición muy limitada. Pero eso es lo que se requería de este siervo, hermano, del rey en la corte. Se requería que tuviera sabiduría, y el halago es: ¿quién como el sabio? ¿Quién? La segunda pregunta, como el que sabe la declaración de las cosas. Aquí no es el que siempre sabe todo, ¿no? Hay hombres que tienen mucha cultura general, leen demasiado, y de repente hay una conversación, la que sea que surja, y sabe. Y opinan y sabe, y opina con hechos, porque ha leído. He leído 5 libros sobre eso, así que hablemos, ¿no? Pero aquí, hermano, no se refiere necesariamente a mentes brillantes, alguien que es brillante en su mente y que sabe mucho. Aquí se refiere más que nada, hermano, a una luz del corazón. No a luz necesariamente en la mente a causa de mucho conocimiento, sino luz en el corazón. Estamos usando aquí la palabra corazón en el sentido de tener sabiduría de Dios para poder hacer las cosas. El que sabe la declaración de las cosas. Se refiere como alguien que sabe discernir, alguien que está analizando la situación y dice: no se emocionen tanto por este presidente. O miren, tengamos cuidado con esta situación, porque la sociedad se está conduciendo hacia esta situación, nada más que tú no lo estás viendo, porque tú tienes otros lentes puestos y estás viendo con los lentes equivocados. Esto me recuerda mucho, hermano, a Daniel y a José, que fueron siervos de reyes en su momento, ¿no? José fue siervo del faraón y era muy sabio, y Daniel, hermanos, fue siervo de los reyes, ¿no? En Babilonia, y siempre supieron qué hacer cuando se enfrentaban a alguna situación difícil. Siempre supieron qué hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre supieron qué hacer, hermano? Porque temían a Dios. Temían a Dios. De hecho, toda la sabiduría que tenían, que sobrepasaba la sabiduría de Daniel, era 10 veces superior que la de todos los sabios de Babilonia. La razón que sobrepasaba es que su sabiduría se la había dado Dios. ¿Okay? No quiere decir, hermanos, que Daniel era un experto en física cuántica y en álgebra y en cosmología, necesariamente hablando. No. Pero lo que quiere decir, hermano, es que sabía discernir los tiempos. Sabía discernir las situaciones espirituales que estaban pasando, él las miraba con ojos espirituales. Dice: ¿quién como el sabio que sabe la declaración de todas las cosas? ¿Quién no va a querer un consejero así, hermanos? ¿Te imaginas tener un consejero así? Que sea sabio, que sea entendido en la voluntad de Dios, en discernir los tiempos, en decirte: ahorita es tiempo de comprar, ahorita es tiempo de vender, ahorita es tiempo de votar aquí o de no votar por fulano. O tener cuidado con estas políticas que, aunque parecen buenas por encima, cuando ya tú las analizas a la luz de la Biblia, no son muy correctas, etc. Esto me recuerda a Billy Graham. El año pasado leí una biografía de Billy Graham, y aunque no estoy de acuerdo con él en varias posturas teológicas, era un hombre conservador. Era un hombre que siempre estaba luchando por lo tradicional, ¿no? La familia, el matrimonio, la crianza de los hijos, etc. No estoy muy de acuerdo con él en muchos aspectos, ¿no? de doctrina. De hecho, él lo reconoció cuando ya estaba más viejo. Le preguntaron, le dijeron: si pudiera regresar el tiempo, ¿qué corregirías de tu ministerio? Y él dijo: predicaría menos y estudiaría más. Y eso lo dijo porque llegó un momento en que su schedule era tan apretado, hermano, que nunca no estudiaba. Ya todos sus sermones de los últimos 20, 30 años eran sermones reciclados, que simplemente los estuvo repitiendo. Entonces, pero sin embargo, hermano, aquí estoy citando el ejemplo de él para hablarle de que, a pesar de que quizás su teología no era la más exacta, y nadie la tiene, de hecho yo tampoco, simplemente estoy diciendo que difiero con él, no que sea mejor. Sin embargo, hermanos, este hombre, por su piedad y por su lado conservador que él tenía, ¿sabe a cuántos presidentes influenció? A 13 presidentes, desde Harry Truman hasta Donald Trump. Okay. Aunque en la presidencia de Donald Trump ya estaba muy viejo, cuando entrevistaron a Donald Trump y le preguntaron: ¿qué opinas de Billy Graham? Él dijo: él es un ejemplo ético para todos nosotros.
De hecho, se le llamó al pastor, era evangelista, de hecho, no fue pastor, se le llamó el pastor de los presidentes. Presidentes iban y venían a la Casa Blanca y él seguía en la Casa Blanca. Él llegó a decir en algún momento que la Casa Blanca era como su segunda casa. Cambiaban de presidente, pero no cambiaban como del pastor de la nación, que seguía siendo Billy Graham por décadas y décadas y décadas en la nación. Entonces, hermano, fue consejero de muchos hombres muy poderosos, de muchos hombres muy importantes, lo cual lo estoy uniendo con el tema de Daniel, con el tema de José en el Antiguo Testamento, que fueron también consejeros de hombres muy poderosos. ¿Y sabe por qué estos hombres poderosos recurrían a estos hombres? Por la sabiduría de Dios que estos hombres tenían. Por la sabiduría de Dios. Buscaban qué se debería hacer a la luz de la Escritura en esta situación. Y ahí ellos venían y decían, de acuerdo a la Escritura, por ejemplo, Billy Graham abogó muchísimo en contra de, tengamos cuidado con el comunismo, tengamos cuidado con el aborto, tengamos cuidado con el matrimonio entre personas del mismo sexo, etc. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa sabiduría, hermano, nosotros la encontramos en la palabra de Dios. Y podemos ser muy sencillos en otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, quizás muchos de nosotros no tenemos un título universitario y en ese aspecto somos bien sencillos, trabajamos en la construcción, etcétera, y sin embargo ser bien sabios delante de Dios. Porque en oración y en lectura de la palabra es Dios el que nos da el discernimiento. Dice que conoce la declaración de las cosas. Incluso hasta enigmas difíciles podía resolver José y Daniel, ¿no? Que ya eran cosas misteriosas, que eran reveladas directamente por Dios. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Una metáfora que dice que prácticamente el ser sabio es luz, ¿no? En el comentario de Matthew Henry en esta porción compara cómo resplandecía el rostro de Moisés cuando estaba delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que hace la sabiduría divina también en nosotros, ¿no? Nos da un cierto aura, una cierta... No quiero decir que un sabio es mejor, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Pero hay una cierta aura de misterio en la sabiduría que Dios da a ciertos hombres para que les sirvan, incluso para que les sirvan en el tema del gobierno y para que sean de influencia en algunas ocasiones para los temas del gobierno. Usted sabe que si no existiera el cristianismo, hermano, si el cristianismo no estuviera, hermano, en oposición, si las iglesias no estuvieran en oposición, los pastores no estuvieran en oposición, en contra de toda esta agenda liberal que nosotros vemos el día de hoy, hermano, y que se quiere promover y meter a las escuelas y meter a los hogares, eso ya se hubiera logrado. Eso ya se hubiera logrado. ¿Sabe por qué no se ha logrado? Porque nos oponemos, porque resistimos. Pero de hecho, hermano, se han propuesto, escuche, de aquí al 2030 convencernos. No sé si usted ha oído acerca de la Agenda 2030. Eso no es un mito, eso no es un famoso, ¿cómo le llaman? Teoría de conspiración. No, eso es real, eso existe, eso usted lo puede investigar. Hay una Agenda 2030 que se planea entonces que para el 2030 todo lo que el día de hoy nos oponemos y lo resistimos porque no es ético, porque no es bíblico, porque no es moral, porque no es conservador, se llegue a normalizar y se llegue a ver como todo mundo para estas fechas en el mundo debería ya de aceptar entonces esto como normal. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? Bueno, cuando tú eres entonces una persona que vas a tener esta sabiduría divina y que vas a saber discernir entre lo que es correcto en su momento y lo que no es correcto en su momento, ¿de qué te vas a rodear? De un montón de enemigos. ¿Por qué odiaban a José sus hermanos? Le tenían envidia. José era muy sabio. Y a Daniel, ¿por qué lo odiaban los sátrapas? Por su sabiduría también. Puede ser que te rodees de gente que a lo mejor dice necesito tu consejo, pero también te vas a rodear de gente que dice me cae mal tal persona. No sé, hay una cierta cosa de especialidad que hay en esa persona que me cae mal. Y eso pasa también. La tosquedad, dice, de su semblante se mudará. ¿Qué hay en el rostro de un sabio? En el rostro de un sabio hay calma. Es un hombre calmado y reposado, pero no quiere decir pasivo, que no hace nada. No, es activo, pero es muy calmado. Sabe cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas. En el rostro de un sabio también hay dominio de sí mismo.
alguien que no se vuelve loco ante las situaciones que están pasando. Tiene control de sí mismo, hay dominio de sí mismo, pero también dominio de la situación que está pasando alrededor. Por dentro de sí mismo está, estoy tranquilo, estoy sereno, estoy en Dios, Dios está en control, y luego tú no lo ves vuelto loco, porque él está tranquilo, confiando en Dios, con la sabiduría que Dios le ha dado, pero luego lo ves también que está haciendo algo, porque ve que la situación alrededor de él se está tornando peligrosa y no se queda pasivo, es activo. Pero también, hermano, en el sabio se encuentra seriedad, pero no esa seriedad de un sabio amargado, sino que hay también esa amabilidad. ¿Ok? Y así es como se describe entonces a este súbdito del rey, que debe de ser sabio para poder estar ante el rey. Y la aplicación para nosotros sería, hermanos, es cómo nos conducimos ante el gobierno nosotros. Esa sería la aplicación para nosotros. Y luego, después de entonces del halago a este sabio, hermano, que debe de tener mucho cuidado en cómo se conduce delante del rey, entonces, hermano, vienen ya una serie de recomendaciones de qué es lo que debería de hacer ya ante el rey. ¿Okay? Y ahí es entonces donde vamos a ver el encabezado número 2, hermanos, que es: hay que someterse al gobierno legítimo. Hay que someterse al gobierno legítimo. Vamos a leer Eclesiastés 8, del 2 al 11. Perdón, del 2 al 5. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces, esta advertencia, hermano, al súbdito o al siervo de someterse al gobierno legítimo aplica a nosotros también. ¿Okay? Lo vamos a ver desde ese ángulo, lo vamos a ver como las instrucciones al sabio que acabamos de describir en el verso 1, pero que también tiene aplicación a nosotros, por extensión. Le dice, lo primero, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey. Y aquí ya entramos en un problema, ¿no? Porque si tú eres un cristiano anarquista, los cristianos anarquistas son aquellos que dicen, no, yo no creo en ningún gobierno, yo no creo en ningún presidente, yo no respeto hombre, yo no creo en ningún rey. La Biblia prohíbe eso, hermanos. La Biblia es clarísima en cuanto a que la autoridad fue puesta por Dios, Romanos capítulo 13. El que resiste a la autoridad, resiste a Dios, porque la autoridad por Dios fue puesta, dice el apóstol Pablo en ese pasaje. La Biblia está en contra de la anarquía. Nosotros debemos de respetar al gobierno puesto legalmente en la tierra, hermanos. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es cuando todo mundo quiere hacer lo que bien le parece. ¿Ok? Pero realmente lo que la Biblia manda es que veas al gobierno, que analices lo que el gobierno permite, lo que el gobierno prohíbe, y que camines en ese margen. Porque sabemos que el gobierno nos prohíbe cosas, ¿no? Hay cosas que nos permite, hay cosas que nos prohíbe. Ahora, tengamos mucho cuidado con esta declaración que dije, porque no todo lo que el gobierno permite está bien delante de Dios. El gobierno puede aprobar, por ejemplo, que se casen personas del mismo sexo. ¿Tú vas a estar de acuerdo con eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque tú debes de saber discernir que la primera obediencia, y ya voy a llegar ahí, que tú debes es a Dios primero. Y luego respetar al gobierno cuando legítimamente demanda cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios y que no van en contra de nuestra conciencia. Ya dijimos este principio en un tema anterior, de que es mejor cualquier sistema de gobierno, por injusto que sea, que la anarquía. Eso parece que las escrituras lo deja claro. Si tú vas a la escritura y tú tratas de decir, sería mejor no tener gobierno o tener un gobierno corrupto, escuche lo que le voy a decir, todo parece indicar que la escritura dice que es mejor tener un gobierno corrupto. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿Entonces Dios está a favor de la corrupción? No. Pero a ese rey tirano también Dios le juzgará. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Algunas veces incluso los reyes son puestos para castigar al pueblo. Como cuando Dios venía y le imponía un rey a los israelitas, a Nabucodonosor. ¿Era Nabucodonosor bueno como para que Dios se lo estuviera imponiendo a los israelitas? No, Nabucodonosor era malvado. Se lo estaba imponiendo a los israelitas para darles una lección a ellos. Dice, pero fíjese, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey, es decir, discierne las leyes, discierne el gobierno, discierne lo que te está pidiendo.
lo que es justo, necesario, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la conciencia, te aconsejo que guardes el mandamiento. Aquí no se refiere a los mandamientos de Dios, la Torá, ¿no? Aquí se refiere a las leyes. Ahí la palabra mandamiento está usada en el sentido de las leyes del rey, las leyes del gobierno, las leyes que son legítimas, que son necesarias para poder nosotros, hermanos, vivir quieta y piadosamente en la tierra. Y luego, y la palabra del juramento de Dios. Aquí nos da la razón de por qué tú debes de obedecer el mandamiento del rey. En la exposición de este pasaje, el pastor Sugel dice, me encantó, porque dice, la razón para obedecer el gobierno no está basada según tus sentimientos, sino según teología. Porque aquí lo que dice Salomón es, y la palabra del juramento de Dios. Es decir, los súbditos hacían ante el rey una especie como de juramento de lealtad. ¿Usted ha visto cuando los presidentes toman posición, sobre qué juran? Juran sobre una Biblia. Están jurando cumplir con su deber como presidentes. Qué bueno, ojalá y nunca quiten eso, ¿no? Que todavía se siga juramentando sobre una Biblia, sobre la palabra de Dios. Aunque es muy, muy delicado jurar y no cumplir, ¿no? Pero de alguna manera también se entendía en aquel entonces que el súbdito decía, voy a obedecer al rey por los mandamientos y leyes que está poniendo, y la razón es porque yo he jurado ante Dios tenerle lealtad a este hombre. Entonces ahí ya nosotros estamos comprometiendo, hermano, nuestra palabra también delante de Dios. Eso quiere decir que no podemos entonces desobedecer al gobierno a la ligera. Usted diría, no, pero es que yo no he hecho un juramento de lealtad al rey. Claro que sí, porque somos cristianos y creemos en la palabra de Dios. Si no estás de acuerdo en darle lealtad al rey o al presidente, quita Romanos 13 de tu Biblia. Romanos 13 jamás permitirá el anarquismo dentro de los cristianos. A mí me da tristeza cuando veo a cristianos, hermano, que atacan al gobierno y se meten ya hasta en un ataque ad hominem a la persona, ya atacando a la persona. Ya ni siquiera son vistas políticas, son prejuicios de odio muchas veces ya hacia la persona. Eso no es conocer las Escrituras, hermano. Y me disculpan por eso, ¿no? Pero eso es la realidad, hermano. Entonces, pastor, ¿cuál es la razón para someterme al gobierno? La razón es bíblica. Es teológica, no es, decía el pastor Sugel, no es pragmática, ¿no? Porque el pragmatismo es si me funciona o no me funciona. ¿Me van a dar papeles o no? ¿Me van a dar más dinero en las estampillas o menos dinero en las estampillas? No, la razón no es pragmática, la razón es teológica. Te debes de someter porque Dios lo manda en su palabra. Tengamos muchísimo cuidado entonces, hermano, de llevar este pasaje al extremo, ¿verdad? Ya el pastor nos está enseñando una lealtad ciega al gobierno. No, porque ese es otro extremo, ¿no? Nosotros, muchas veces la gente, hermano, cae mucho en lo que se le conoce en política y todo eso se le conoce como el estatismo, que es gente que depende del Estado. Que el Estado me mantenga, que el Estado me resuelva todo, que el Estado me dé para los niños que acaban de nacer, que el Estado me devuelva más, aunque yo haga trampa a la hora de declarar los impuestos, que el gobierno me resuelva esto, que el gobierno me resuelva el otro. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque no podemos idolatrar al gobierno. Por muy bueno que sea un presidente que está en el poder, gloria a Dios, que hagan reformas necesarias, justas, buenas, que nos benefician a todos, pero escuche, no importa quién está en el palacio de la nación, lo que importa es quién está en el trono del mundo, y ese es Cristo. Tengamos mucho cuidado entonces de no volvernos idólatras de los hombres. Siempre vamos a defender la verdad, lo que es justo, pero también sabemos que son hombres. Y como hombres son ¿qué? Falibles, se pueden equivocar. No podemos poner nuestro corazón en ellos, nuestro corazón se va a estar puesto en Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas. El consejo es, cuando estés delante del rey, ten cuidado en salir como haciendo aspavientos, ¿no? Como, ¡ay, qué pasó, rey! Eso ya no me gustó. ¿Por qué? Porque estos reyes tenían el poder de la vida o la muerte de las personas en sus manos. Cuando tú lees cómo se conducían los súbditos en los tiempos del Antiguo Testamento ante los reyes, es una lección de bastante humildad. Lee cómo le hablaba José, por ejemplo, al faraón, o cómo le hablaba Daniel al rey. No le decían, es que tú estás loco, ¿para qué hiciste eso de traer aquí todos los trastes ¿cómo se llama? Los utensilios del templo y eres un loco? No, es que Señor, es que su Alteza, ¿no? Siempre con un respeto, aunque eran corruptos, aunque eran malos, eran paganos.
Entonces no podías hacer como eso de salir de delante en la corte, salir como stomping, ¿no? Así, como haciendo un berrinche. El rey decía, agarren ese y quítenle la cabeza. Ellos tenían el poder, hermano, de ejecutar, de mandar a ejecutar a una persona en el momento. Por una conducta, hermano, inapropiada. Y eso, hermano, que muchas veces estos hombres hacían cosas arbitrarias, hermano. Estos reyes muchas veces, hermano, eran autoritarios, eran tiranos. De hecho, Salomón oprimió al pueblo, ¿o no? Eso dice la Escritura. ¿Qué estaban pidiendo los israelitas, hermano, después de que Salomón murió? ¿Qué le estaban pidiendo a Roboam, al hijo de Salomón? Si quitas un poco de la carga que tu padre ha puesto sobre nuestros hombros, te serviremos. Porque Salomón había sido duro, los había mandado a cortar leña, a labrar piedras, a edificar el templo, los había puesto bajo un trabajo muy, muy pesado. No, el día de hoy, hermano, la gente le hace lo que quiere al gobierno, ¿no? No sé si vio en el 2020 esas marchas que los policías hacían una barricada con sus escudos de plástico transparente y el casco con una cosa así transparente también. ¿Sabe de qué estoy hablando? Con una víscera. Y hacían una barricada y entonces los protestantes llegaban delante de ellos. En este caso protestantes no son los evangélicos, espero, sino los que estaban protestando y llegaban y le hacían así al policía, ¿no? Y le escupían la careta, ¿no? Y un montón de malas palabras y todo. Y los policías habían recibido como instrucciones de, ahorita está muy caliente la cosa, no toquen a nadie. Porque si tocamos a alguien más después de que ya murió esta persona, a manos de un policía, ¿no? Pues nos van a quemar la Casa Blanca. Si de por sí ya están quemando el Capitolio, destruyendo propiedad privada, etcétera. Eso no se podía hacer en ese entonces, hermano. Cualquier revuelta, cualquier turba que estuviera protestando así eran aplastados por el ejército. Pero como vivimos en un tiempo muchas veces donde se promueve la anarquía, hermano, muchas veces no se tiene el entendimiento de cómo debemos de conducirnos ante el gobierno. Porque él hará todo lo que quiere. Se refiere al rey, ¿no? Es decir, él tiene el poder. Tiene poder esta persona. ¿Se acuerda cuando Esther fue ante Asuero sin ser llamada? ¿Qué dijo Esther? Por no ser llamada yo podría ser ejecutada. Iré y si perezco, que perezca. Asuero tuvo misericordia de ella, le extendió el báculo y la recibió. Pero ella sabía que por simplemente ir sin ser llamada, ella podía ser asesinada, hermano. Por eso dice acá esta parte, porque él, el rey, dice, hará todo lo que quiere. O sea, el poder que de alguna forma tenía esa gente, hermanos, en aquel entonces era muy, muy grande, hermanos. Alguien dirá, pero es que a veces el gobierno se equivoca, la policía es injusta, me detuvieron solamente por un perfil racial, etcétera, etcétera. Sí, puede pasar eso, porque los policías y el gobierno y los presidentes pues no son perfectos, son humanos también. Pero tenga mucho cuidado, hermano, cuando el policía lo arreste, lo pare, cuando un policía lo pare, tenga muchísimo cuidado. Usted no se puede poner al tú por tú con el policía porque se le ha dado poder, se le ha dado espada. Se le ha dado un arma para que él se pueda defender. Si es de que él considera que la actitud que tú estás asumiendo cuando él te detuvo pone en peligro su vida, él te puede matar. Eso pasa muchísimo, hermano. No sé si usted se mete a ver, por ejemplo, en internet videos, persona que fue parada por el policía, acaba en tragedia y acaba muerto. Esos casos abundan. Alguien diría, no, es que es un abuso policíaco, brutalidad tremenda, irracional. Ve el video, ve la actitud que agarra esa gente. Una actitud como de intocables, como de soberanos. El policía dice, ¿lo mato o me mata? Y eso es una realidad, hermano, eso pasa. Ok, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Ok, ¿quién le dirá qué haces? Es como decir, el súbdito estaba en una posición donde no podía revertir lo que el rey decía. El rey decía esto y solamente la misericordia de Dios podía hacer que eso se revirtiera. El súbdito no tenía el derecho como de ponerse a pelear con el rey. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Es decir, pórtate bien delante del rey, respeta al gobierno, respeta a la autoridad. No te va a pasar nada si tú haces eso, ¿no? Si tú estás tranquilo, si tú respetas, un día te para la policía y te dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y tú, buenos días, oficial. Dame tu ID, acá está. Te detuve por esto, esto y otro. Ok, tú reconoces tu error, muchas gracias, oficial. Ya, se va, no pasa nada. Porque él está haciendo su trabajo también. Ha recibido autoridad, ha recibido armas también para ejercer, hermano, su autoridad. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Entonces Romanos 13 dice que a quién le debe de hacer mal en sí la justicia, al malo, al perverso.
Muchos cristianos, por ejemplo, están en contra de la pena capital. Pero usted sabe que la raíz de la pena capital en sí no es matar al que hizo el malo. En sí es proteger al bueno de ese malvado. Te doy un ejemplo. Vamos a suponer que tú llegas a vivir nuevo a una colonia, tienes un hijito de 8, 9, 10 años. Y un hombre que es un pederasta, un violador de niños vive en esa colonia. Y ha cometido muchos delitos, pero el gobierno dice, no pasa nada, déjenlo libre, ya se reformó. Entonces, llegas a vivir ahí y abusa de tu hijo. Entonces, lo que el gobierno hace con la pena capital es tratar de eliminar un ente que es un peligro para la sociedad, para que no le haga daño a otras personas. Yo sé que en este tema no estamos de acuerdo y está bien, no hay ningún problema. Pero esa es la razón por la que la pena capital, hermano, existe. No es tanto de, somos bien malos, hay que matar al malo. No es tanto eso, sino hay que proteger al bueno. Este es un peligro para las demás personas en la sociedad. Tenemos que quitarlo de la sociedad. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Aquí es donde estaba yo hablando, ¿verdad, hermano? De José, de Daniel, de cómo disciernen los tiempos, disciernen lo que está pasando, dice. Discierne el tiempo, discierne el juicio. La sabiduría nos ayuda un poco a entender las personas, las situaciones, a leer la situación que está sucediendo. Por ejemplo, cuando vino el COVID en el 2020, hermano, el gobierno cerró las iglesias. Y al principio todo fue un acto de prudencia. Todos lo vimos, un acto de prudencia. Claro, cerremos. Pero ya después, cuando vimos que ciertos gobernadores liberales lo que querían era acabar con la iglesia para siempre, ¿qué hicimos muchos? Abrimos. Eso es sabiduría, eso es saber discernir los tiempos también, ¿no? Por mucha gente, hermano, que aprovecharon en esos tiempos para pegarse una enojada con las iglesias, no sé por qué, no sé qué les hizo la iglesia se ganó una de enemigos con el COVID, que ¿por qué están abriendo? ¡Qué gran irresponsabilidad! Si por ellos fuera, la iglesia seguiría cerrada hoy, 4 años después. No, el sabio discierne los tiempos. La iglesia es un gran promotor de la enfermedad, del virus y de no sé qué, pero en fiestas, en moles, en restaurantes, en cumpleaños, en bodas, lo único que querían que se cerrara era la iglesia, especialmente en estados de corte liberal, ¿no? Entonces ahí muchos pastores dijeron, no, suficiente. Y eso es tener sabiduría también, hermano, discernir los tiempos, discernir lo que está pasando. Le voy a dar 3 ejemplos así rapidito. Por ejemplo, Nehemías, ¿cómo discernió los tiempos? ¿De qué se enteró Nehemías? De que el templo estaba quemado, las murallas estaban tiradas. ¿Y qué hizo Nehemías? Dice que Nehemías oró y esperó. Él tenía una gran carga en su corazón por lo que estaba pasando, pero él era súbdito de un rey y no podía dispararse a hacer lo que él quisiera. Si usted le viene el pasaje, usted va a encontrar que Nehemías no viene a poner la petición. El rey se da cuenta que Nehemías tiene algo. Y le dice, ¿qué tienes, Nehemías? Que veo tu rostro diferente. Y ahí Nehemías le cuenta la situación. Y entonces Dios lo pone en gracia y le da todos los recursos que necesitaba para volver y comenzar la edificación. Ese es un sabio. Alguien que ora, que espera los tiempos, que no se vuelve loco ante la situación, que discierne lo que está sucediendo. ¿Y qué me dice de Daniel? Lo llevan a él y a sus amigos a Babilonia, están jóvenes, están en la flor de su vida, les quieren dar de comer de la comida que era por lo general consagrada a ídolos. Daniel dice, no, esa comida nos va a contaminar ritualmente hablando. Pero Daniel no empieza a pelear, hermano. No dice, ustedes no saben quiénes somos hebreos, santidad a Jehová, nosotros no nos pueden dar eso. No, él dice, por favor, hágase la prueba con tus siervos. Prueben con nosotros, denos tal cantidad de días legumbres. O sea, con una amabilidad, hermano, hablándole a paganos, a personas que los habían llevado cautivos. No dijo Daniel, ahorita voy a ir a incendiar Babilonia. No, a derribar las estatuas de monumentos de Babilonia. Ve el respeto con el que le está hablando. Tanto Nehemías al rey para que le provea salir, como Daniel también a estos eunucos que eran los que los alimentaban. Y por último, ¿qué me dice aquí en este tema de los apóstoles, hermano? Cuando los apóstoles fueron castigados por hablar en el nombre de Jesús, fueron castigados. Dice que se sintieron ¿qué? Dichosos de haber sido azotados por el Señor, ¿sí o no? Pero cuando les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y ellos salieron, ¿qué hicieron? Ir a hablar en el nombre de Jesús. Porque ahí ellos discernieron, si nos toca
decidir entre obedecer a Dios, obedecer al gobierno, vamos a obedecer a Dios. Y ese es el principio que siempre se ha tomado, ¿no? Cuando alguien dice, pastor, ¿hasta dónde debo de obedecer al gobierno? Hasta donde lo que el gobierno manda entra en conflicto con lo que Dios manda. Esa es la respuesta, ¿no? Es una respuesta clásica a esa pregunta. ¿Qué me dice de Pedro y de Pablo, hermano? Que escribieron cosas como estas justo en el Imperio Romano. Estaban bajo el Imperio Romano, fueron asesinados por Nerón, un hombre malvado y perverso. Y eso es una lección para nosotros, hermano. Punto 3. Dios puede acabar con un gobierno tirano. Eclesiastés 8, del 6 al 9. Porque para todo lo que quieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser. ¿Y el cuándo haya de ser? ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Estos pasajes también difíciles, yo le recomiendo que los lea en la Nueva Versión Internacional, si usted quiere, o en la Nueva Biblia de las Américas, que aterrizan un poco el idioma más actual. Son bien difíciles, de hecho hay versos aquí, 10 y 11, que los eruditos no están muy de acuerdo cuáles traducciones son mejores. Entonces me costó un poco poder desentrañar esto, pero todo parece indicar, hermano, que aquí habla de que tanto el súbdito, la mano del súbdito está en la mano del rey, y el rey lo podría matar en cualquier momento, o está a expensas del gobierno. Muchas veces estamos a expensas del gobierno en algunos casos, hermano. Casos críticos, ¿no? Donde el gobierno puede tomar decisiones que sean arbitrarias. Vamos a suponer, hermano, que nos prohibieran predicar el evangelio. Es una situación crítica, ¿sí o no? Bueno, usted diría, a mí no me afecta, yo jamás en mi vida he predicado el evangelio. Pero hermano, a los ministros, por ejemplo, a la gente que se dedica a evangelizar, a hablar en el nombre de Jesús, nos afectaría. Y ahí sería, hermano, una decisión prácticamente de, ¿hago lo que voy a hacer o me voy a la cárcel? Y ahí es donde, hermano, saldría a luz verdaderamente, pues, quiénes somos nosotros, ¿no? Una situación difícil. Podemos ser puestos en estrecho por el gobierno, por alguna ley. Así como van las cosas, hermano, ¿usted cómo se imagina que serán las cosas en 20 años, en 30 años? Pensemos en la Agenda 2030 tan mencionada por ahí. ¿Qué faltan? 6 años, ¿no? Siguen luchando, ¿no? Están luchando de una manera, hermano, fiera para que esa agenda se imponga. Mire que echarse a la bolsa al Papa, que ya está del lado de ellos, es algo increíble, ¿no? ¿Usted está al tanto de lo que está pasando en Roma? Es histórico. No había pasado algo en Roma desde 1517, cuando fue la Reforma Protestante, hermano. Qué terrible. Y muchos se molestan que uno hable de Roma y del Papa, etcétera, hermano, pero eso es una realidad, hermano. Es increíble lo que está pasando. La Agenda 2030 ha llegado a Roma. ¿Usted sabe cuántos millones de personas son católicos romanos en el mundo? O sea, a mí no me afecta, yo soy protestante, yo no soy católico. Esto afecta a la sociedad entera, hermano. Porque afecta al mundo en general. Entonces, podemos caer, hermano, en una situación en 20 años, ¿qué le gustan? 10 años, 20 años, 30 años, en donde estemos bajo una opresión terrible, hermano, bajo un gobierno tirano y que incluso nos cueste la vida. Sí, pero ¿sabe qué? Dios está en control, es lo que dice este pasaje, hermano. Lo que dice este pasaje es que ningún hombre tiene capacidad de retener el espíritu, de retener la vida, y que en esa guerra, es decir, la guerra contra la muerte, ninguna arma realmente vale. Y que entonces este tirano o los gobiernos tiranos que están en el poder no son inmortales, son solamente hombres. Y así como el gobierno puede acabar con los súbditos, así Dios puede acabar con los gobiernos. Cuando esos gobiernos, hermano, hacen las cosas que a Dios no le agradan. Dios permitió que Hitler, hermano, estuviera en el poder. Dios lo permitió. ¿Y sabe cuántas personas murieron? Millones de personas murieron. Pero Dios acabó con Hitler también y con todo su ejército. ¿Sí? Entonces esto nos llama, hermano, a ser sabios, discernir los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Porque dice ahí que nadie sabe lo que sucederá. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Cuando la muerte llega, hermano, aún los hombres más poderosos del gobierno
son débiles, hermanos, son frágiles. Ellos se creen intocables. Los que son de repente tiranos y que, hermano, gobiernan con mano dura de repente, llegan a tener un momento en un sentido como de a mí nunca me va a pasar nada. Con un virus microscópico Dios los puede terminar. El hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. ¿Ok? Esta gente tiene una cierta libertad para enseñorearse de los hombres, pero es para mal de ¿quién? Para mal de ellos. Porque Dios, hermano, no dejará al impío sin su justa recompensa. Piensa en esta escena, hermano. Están los judíos en Judá, bien tranquilos, cuando de repente llega el ejército babilonio, hermano. Unos hombres fieros, hermano, poderosos, y comienzan a aplastar todo a su camino. Van rumbo al templo. Y cuando llegan al templo, hermano, uno de los soldados babilonios lleva una bandera de Babilonia, abre de una patada la puerta, entra, prende fuego a lo que ve enfrente y pone la bandera. Y un judío lo está mirando y espera que le caiga fuego del cielo, ¿no? Un rayo y lo elimine, está profanando el templo. Y Dios no hace nada. ¿Por qué? ¿Porque ese soldado está haciendo lo bueno? No, porque Dios lo está permitiendo para darle una lección a su pueblo, hermano. Se los llevan cautivos. Vea la impotencia de cuando a veces pasan cosas que tú no entiendes en el gobierno. Pero a final de cuentas, el resumen de este punto es, hermano, que el que hace el mal cuando está en el gobierno, finalmente es para mal suyo porque Dios le pedirá cuentas. Punto 4, hermanos. No hay que desesperarse ante la impunidad. Verso 10 al 15, Eclesiastés 8, 10 al 15. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Este es nuestro verso clave, ese 11, márquelo, ese es nuestro verso clave. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo pues, esto también es vanidad, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Hay varios versos. Varios de estos versos ya los hemos visto, como por ejemplo, ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas y cosas buenas a las personas malas? Ya lo hemos visto todo eso. Y que no hay mayor bien que el hombre coma y beba y que se deleite delante de Dios, que eso es un don de Dios, que hay personas a las que Dios les ha dado el don de disfrutar la riqueza, otras no les ha dado el don de disfrutar la riqueza. No abundaré más en esos versos. Pero el verso clave, hermanos, aquí es el 11. Y es que todo parece indicar, hermano, que Salomón está hablando entonces de cuando alguien hace algo malo y en lugar de que inmediatamente sea fulminado, no es fulminado, sino que le va bien. Cuando aparentemente hay como una impunidad. ¿Usted sabía que si Dios, hermano, castigara los pecados ipso facto, como se dice, en el acto, seríamos más santos? Sí, claro. Imagínate, un hombre comete adulterio y justo en el momento en que va a tener el encuentro con la mujer, muere de un infarto. Y que esa fuera una ley, que ya todos supiéramos, todo el que va a cometer adulterio muere en el acto. ¿Quién andaría buscando adulterar, hermano? ¿No? Pero como algunas veces el que cometió adulterio más bien le pasan un trabajo más grande. Entonces, ¿y ahora? Le dieron un trabajo más grande y a mí me lo quitaron y yo trato de ser fiel a mi esposa. Eso a nivel espiritual. Ahora apliquémoslo a nivel de gobierno. Viene una persona, hermano, y se hace rico porque resulta que le está robando a alguien. Yo vi un caso, hermano, de unas personas que le estaban robando al Army, lo miré en Discovery Channel, eran unas señoras que descubrieron que tú le podías mandar al Army cualquier bill de la cantidad que fuera y ellos no revisaban qué le estabas cobrando y te lo pagaban. Y se dedicaban a vender piececitas, tornillos, resortitos, cositas diminutas. Y entonces mandaban un bill por un tornillo que puede costar 25 centavos y decían,
$400,000. Y el Army lo pagaba, y por años. Estuvieron cobrando cositas así diminutas, por miles y miles de dólares, cosas que costaban centavos. Se hicieron millonarias las viejitas, hermano. Eran unas abuelitas ya grandes, pero listas para el mal. Pero llegó un momento, hermano, en que el Army dijo, a ver, ¿a quién es esta gente que le hemos estado pagando tanto dinero y por qué les hemos estado pagando tanto dinero? Y ya cuando revisaron, hermano, tremendo fraude de años. Las señoras se habían hecho millonarias. Y seguramente alguien en la colonia les tenía envidia, como diciendo, a estas les va bien. Pero, hermano, como dice un dicho por ahí muy popular, dice, hermano, que a cada cerdito se le llega su día, ¿no? En donde, para esto te estuvimos dando de comer. ¿Qué pensabas? ¿Que te queremos mucho? Y eso es lo que está hablando aquí Salomón, hermano. Él está preocupado que la aparente impunidad haga resbalar a los justos, ¿sí? Porque si tú ves que al malo le va bien, ¿qué tentación te puede dar? Yo también voy a hacer eso. Mira el pecadote que hizo y ni lo disciplinan. O mira el delito que hizo y ni lo meten preso. Impunidad, hermano, a veces hay impunidad. Pero eso no quiere decir que esa persona se quedará sin castigo, ¿o sí? No sé si han visto, hermano, el documental de Netflix de la secta La Luz del Mundo. Creo que se llama The Darkness Within, la luz del mundo. Está tremendo lo que ese hombre hizo, hermano. Horrible lo que ese hombre hizo. Pero es tan poderoso, hermano, ese hombre. Yo me quedo asustado. Que un hombre mexicano pueda comprar al gobierno americano. Eso es paranormal, diría yo, hermanos. Hermanos, es tan poderoso ese hombre que consiguió una sentencia ridícula por todo lo que hizo. En lugar de morir en la cárcel, como tiene dinero, sus abogados le consiguieron solo 16 años de cárcel. Y el juez, en el último día que el juez le da su sentencia, el juez le dice, tú eres un monstruo, pero estoy atado de manos, porque tus abogados hicieron algo que yo no puedo revertir. Tremendo. Entonces, a veces nosotros vemos, hermano, impunidad, injusticias en el mundo, pero aquí lo que dice Salomón en conclusión en este punto es que él sabe por experiencia que a los únicos que al final les irá bien es a los que temen a Dios. Y los que creen que porque están en impunidad les va a ir bien, se equivocarán en el último día, porque Dios hará justicia. Y por último, el 5. Hay que confiar en Dios, Él sabe lo que hace. Dice los últimos 2 versos, 16 y 17. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra. Porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga al sabio que la conoce. No por eso podrá alcanzarla. Y esta parte, hermanos, Salomón vuelve al tema, hermano, de que hay cosas que nosotros no podemos comprender. Y que nos toca caminar, entonces, no por explicaciones de lo que está sucediendo, sino por las promesas que Dios nos ha hecho. Hay misterios, ¿verdad, hermanos? Que de repente ya nosotros no logramos entender, cosas que Dios permite. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas son del Señor y las reveladas para nosotros los hombres. Es decir, es en lo que Dios nos ha dicho, en su palabra, que nosotros podemos debatirnos y decir, ¿por qué dijo Dios esto? ¿Por qué dijo Dios esto? Y luego hay otro nivel de cosas que ya no están en su palabra, que quedan en un misterio, que ya no son para nosotros entenderlas. Y eso es prácticamente lo que está diciendo aquí Salomón, hermanos. Entonces, el mandato final, hermano, de las Escrituras para nosotros ante el gobierno es que nosotros, dice la Biblia claramente, vivamos quieta y reposadamente en la tierra. Oren por el rey, oren por los que están en eminencia para que podamos vivir justamente en la tierra. Hermanos, espero que este sermón nos haya dado un poco de luz sobre cómo nosotros como creyentes debemos de actuar en las cosas del gobierno. Y ahora sí, váyanse despertando porque vamos a ponernos en pie. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.